Una de las principales críticas de la oposición, de los gremios médicos y también suyas, señor Jadwe, es el déficit en la llamada comunicación de riesgo que ha hecho de la pandemia la autoridad. En estas fechas, el año pasado, usted promovió el uso del medicamento interferón. En una declaración, por ejemplo, en el diario Concepción.cl, usted dice, entre otras cosas, que el interferón impide que el virus se reproduzca, y también agregó que se ha ocupado en muchos países de manera muy satisfactoria. Todo lo que usted señala en esta declaración y en otras similares, la verdad es que ha sido absolutamente descartadas por los estudios científicos. Y cuando usted pidió la autorización para el uso de interferón, no había ningún estudio científico que avalara su utilidad para prevenir el coronavirus. ¿No cree que usted ha sido irresponsable finalmente como autoridad? ¿No cree que finalmente usted ha caído en el mismo error de la comunicación de riesgo, en la comunicación de una falsa esperanza, al promover el uso de este medicamento que no sirve para el coronavirus? Mire, la verdad que yo tengo información distinta. De hecho, hoy día la Universidad Católica está haciendo un estudio clínico en nuestro país con interferón. La Universidad de Concepción produce interferón y lo ha propuesto como medicamento para fortalecer el sistema inmune en tratamiento de enfermedades como la pandemia. Y eso, la verdad es que no es un invento mío, están los informes y los estudios que han hecho las universidades. A mí me parece que efectivamente centrarse solo en las industrias farmacéuticas que a uno le gustan o no, puede ser también una irresponsabilidad. Aquí el interferón ha sido ocupado en muchos países, lo mismo que con la bifavira. Primero dijeron que no servía para nada, hoy día incluso lo están importando y ha mostrado ser bastante... A ver, en ese sentido tengo que retrucarle, alcalde, también es alcalde. El Avifavir hoy día acaba de salir el último estudio. Hay 18 estudios de los más importantes y concluyentes que señalan que no es recomendado su uso, que hoy día el Avifavir no debe ser usado para el coronavirus porque no sirve para ello. Entonces, ¿por qué un alcalde, en su calidad de autoridad edilicia, por qué usted finalmente se la jugó tanto por medicamentos cuando ese no es el área que a usted le incumbe? ¿Por qué no se lo deja eso, tal como se lo dijo la presidenta del Colegio Médico? ¿Por qué no le deja eso al área científica, que son los que saben? A ver, lo primero, discúlpeme que le diga, pero dentro de las atribuciones de los alcaldes de Montserrat está preocuparse de la salud de sus habitantes, primero. Segundo, los médicos y las médicas que están en Recoleta son también científicos y tienen una vasta trayectoria. De hecho, María Eugenia Chadwick lleva 30 años en la salud primaria y es parte de los que recomendaron ocupar esto, pero además le voy a dar un dato. De los casi 400 tratamientos que hemos hecho hasta el día de hoy, ¿sabe qué? Ninguno ha llegado a hospitalización. Y en un tiempo en donde faltan camas clínicas, créame que haber aportado a que ninguno de los 400, ¿sí?, ninguno de los 400 casos que hemos tratado haya llegado a la hospitalización, nos parece todo un éxito más allá de... Según el ISP, respecto al estudio que usted está señalando, no hay ninguna corroboración de que esos casos no hayan llegado a hospitalización por haber sido tratadas con Avifavir. Es decir, ahí hay bastantes versiones distintas y esta es información oficial del ISP. Bueno, pero cumplimos el tiempo. Vamos entonces junto a la pregunta ahora a Gabriel Boric. Candidato Boric, su contendor en estas primarias, Daniel Jadwe, se querelló en junio del año pasado, contra el presidente Sebastián Piñera, contra el que ya era exministro de Salud, Jaime Mañalich, contra la actual subsecretaria Paula Daza, contra el ex subsecretario Arturo Zúñiga, por negligencia y cuasi delito de homicidio. ¿Usted coincide con que el actuar de estas autoridades justamente ameritan una acción legal de este tipo? A ver, en primer lugar, creo que a los municipios no les corresponde realizar estudios clínicos, eso es más bien rol de los campos clínicos. Y que en estos temas me parece que lo mejor es escuchar a la ciencia y creo que tiene que ser una de las características de un futuro gobierno para que no se repita justamente el problema que hemos tenido con Sebastián Piñera, que no escucha a nadie,
que hoy día, hasta el día de hoy, el Colmet no ha podido presentarle su nuevo plan de gobernanza y que finalmente se cierra solamente a quienes les dicen que sí. Yo creo que eso es tremendamente relevante de aquí en adelante. Dicho esto, respecto a la querella, a mí me parece totalmente legítimo de que todas las herramientas judiciales, legales y políticas para tratar de encauzar el rumbo de una pandemia mal llevada por el Estado chileno y en particular por Sebastián Piñera y sus ministros de Salud son bienvenidas. Y en ese sentido yo no me voy a poder a criticar a Daniel porque haya tomado la decisión de hacer una querella criminal al respecto. Nosotros presentamos en la Cámara de Diputados en su momento una acusación constitucional al ministro. Entonces, me parece que todas las herramientas tienen que estar disponibles. Tenemos que desdramatizar un poco el uso de las herramientas que están dentro de la democracia y dentro de la institucionalidad para justamente poder enmendar el rumbo. Porque si hay un consenso hoy día, es que en Chile, con aciertos y errores, la verdad es que tenemos 40.000 muertos, 31.000 confirmados, más de 9.000 muertos probables. Y eso es un costo demasiado grande que ningún país se puede permitir. Y diputado, también el diputado Boric, a ver, ¿usted está de acuerdo que en este momento se aplicara lo que propone el Colegio Médico del cortocircuito epidemiológico o dado los números de los últimos días ya no es necesario este cortocircuito? Mira, los números de los últimos días, hemos visto muchos últimos días con demasiadas informaciones diferentes. Yo respaldo la propuesta del Colegio Médico. Creo que es importante que la propuesta del Colegio Médico también tenga un carácter descentralizado y que entienda que la realidad en la región metropolitana no es la misma que la que tenemos en la región de Magallanes o en la región de Aysén. Y que, por lo tanto, como también propone el Colegio Médico, los toques de queda a nivel nacional hoy día no tienen ningún sentido. Pero por cierto, que en este momento, en donde estamos entregando recursos como nunca antes, gracias al ingreso familiar de emergencia que se logró desde el Congreso, es el momento justamente de cortar la circulación del virus. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora de temas económicos, partiendo por el tema de las pensiones, que sin duda es uno de los más importantes para los chilenos. Señor Boric, cuando el diputado Alessandri de la UDI presentó un proyecto para retirar el 100% de los fondos de pensiones, usted dijo que eso era un daño irreparable a las pensiones futuras. El programa de su contendor, Daniel Jadwe, dice que permitirá retirar ese 100% de los fondos de pensiones. ¿Le diría a Daniel Jadwe lo mismo que le dijo al diputado Alessandri, que le haría un daño irreparable a las pensiones de los chilenos? Yo creo que son diferentes, pero voy a mantener mi punto respecto al principio. Creo que el fomentar el retiro del 100% de los fondos previsionales generaría un daño irreversible a las pensiones futuras. Y por lo tanto me parece que es un mal proyecto, un proyecto más bien para tratar de exprimir al máximo la popularidad que se ha logrado por parte de algunos a partir del tema de los retiros, que si bien fueron una solución en un momento ante la ineficiencia e incomprensión del gobierno, de la magnitud de la crisis, y eso te lo pueden decir todos los chilenos y chilenas en cualquier lugar del país al que vaya, la verdad que seguir insistiendo en eso cuando logramos un acuerdo sustantivo, un ingreso familiar de emergencia que para familias de 4 personas implica 500.000 pesos. O sea, señor Boric, ¿usted se compromete a que no va a apoyar ningún retiro más de fondos de pensiones? Mientras hoy día exista un ingreso familiar de emergencia, yo no voy a apoyar más retiros de los fondos de pensiones y menos un retiro del 100%. Ahora, usted dice en su programa que las AFPs se acaban. Sin ¿Qué lugar pasa a con dudas. esa plata que hoy día pertenece a los chilenos? ¿En manos de quién va a quedar? Las AFP en nuestro programa y también en el de Daniel se acaban, porque hemos escuchado la demanda del pueblo chileno y porque creemos que las AFP son parte del problema. No son el único problema. El mercado laboral y la desigualdad salarial es parte importante del problema de las pensiones futuras. Más de la mitad de los chilenos que trabajan ganan un sueldo menor de 400.000 pesos. Y eso incide infinitamente en la pensión. Entonces, lo que nosotros decimos es, vamos a terminar con las AFP, todo esto va a ser pasado administrado por un ente público sin fines de lucro. Los ahorros que hasta el día de hoy existen no se tocan, son de propiedad de los trabajadores. Y solo por lo para que tanto, quede claro, pasan a los ¿quién otros. administra esos ahorros? Porque mucha gente puede estar preocupada que si esos ahorros pasan al Estado, eventualmente puedan expropiarse. No, esos ahorros quedan en cuentas individuales, administrados por un ente público, sin ningún derecho a hacer lo que se llama, en términos coloquiales, ningún tipo de sorpaso. Están protegidos y son de propiedad de cada uno de los afiliados. Pero las AFP como tal desaparecen. Señor Jadwe, ¿quiere usar su derecho a réplica para responder A ver, este sí, tema? solo aclararlo, porque yo creo que aquí hay un error en cómo se ha leído el programa. Nosotros hemos dicho que en el sistema de pensión que estamos proponiendo, las AFP no juegan ningún rol y que reconocemos el derecho de propiedad, pero también el derecho a elegir de todos aquellos que tienen fondos aposados en las AFP. Y que por lo tanto, al llegar el minuto de la jubilación, ellos podrán traspasarlo al nuevo sistema, retirarlos completos o dejarlos en la AFP y que sigan generando la pensión miserable que generan hasta el día de hoy. Lo que nosotros hemos hecho es
generar un sistema contributivo, solidario, con las tres escaleras, ¿no?, de la seguridad social que plantea la OIT y que efectivamente no necesita ni requiere usar los fondos de la AFP. Yo creo que sobre el tema de pensiones hay algo importante a tener en cuenta. Las pensiones no se pueden estar modificando todos los años, se requiere un acuerdo de largo plazo. Y nosotros acá tenemos con Daniel principios compartidos. Apruebo de Dignidad tiene principios compartidos. Fin al negocio de las AFP, un sistema que sea solidario, que incorpore elementos de solidaridad, no se van a tocar los fondos actualmente ahorrados y todo el margen de cuánto vamos a cotizar más, cuánto va a ser de solidaridad y cuánto va a ser la historia de cada uno del aporte para no desincentivar el ahorro individual, es parte del debate que tenemos que tener con el resto de la oposición. Le pregunto entonces ahora al señor Jadwe. Habla de este retiro del 100% que es voluntario, evidentemente la persona que quiere lo puede retirar. Cuando llega la cotización. Por supuesto, pero eso significa desfinanciar el sistema. Dice que las personas van a tener una pensión básica asegurada del 75% del sueldo mínimo, que ese sueldo mínimo va a subir a 567.000 pesos con una jornada laboral de 36 horas. La gente va a trabajar mucho menos y va a ganar mucho más. La pensión mínima con esto, sacando el cálculo del 75%, será de 425.000 pesos. O sea, la pensión mínima usted dice que va a ser mayor al sueldo mediano que tienen hoy los chilenos. ¿Es realista prometer todo esto? Absolutamente, porque eso implica que el Estado contribuya con un 3,2% del PIB anualmente para poder sostenerlo en un comienzo y en la medida que se vayan aposando tanto la contribución del trabajador como la contribución del empleador, que en total suman 18%, van a ir generando un fondo, ¿no?, para asegurar estas pensiones. Pero además, decir algo que es bastante simple: suben los sueldos, suben las contribuciones, se crea un sistema nacional de cuidado que generan 600.000 empleos más que también contribuyen, se reconoce el trabajo doméstico, que también es una forma de ampliar efectivamente este pozo que se va a ir generando y no hay ninguna posibilidad de que se financie, está asegurado su financiamiento por lo menos dentro de los primeros 100 años que nosotros calculamos, es absolutamente sustentable. Ahora, para financiar esto usted dice que va a necesitar una recaudación tributaria entre 8 y 10 puntos del PIB. No, no para financiar esto, para financiar todo el programa. Correcto. Esto es el triple de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Propone aumentar impuestos a la minería, a la renta, nuevos impuestos verdes, eliminar exenciones, impuesto permanente a los superricos, impuesto de salida. Todo esto al mismo tiempo. ¿Usted cree que la economía y la inversión permite una cosa como esta? No, mire, primero no es al mismo tiempo. O sea, las reformas tributarias que se van a requerir van a ir haciéndose de manera escalonada. Pero lo relevante, solo para darle un dato, solo combatir la evasión y la elusión nos puede permitir recaudar al menos 4 o 5% adicional. Hoy día la evasión y la elusión está calculado entre un 7 y un 8% y el Estado no tiene ni herramientas, ni capacidad fiscalizadora, ni capacidad en las aduanas para ver, por ejemplo, la elusión minera, ¿no? Y solo hacer un esfuerzo que no requiere norma legal adicional. ¿Usted ha calculado cuánto va a significar esto en materia de inversiones en Chile? ¿Cuánto va a afectar la inversión un programa de impuestos como este? No deberá en ningún caso impactar la inversión, porque además estamos subiendo la inversión pública y estamos subiendo además la promoción de la inversión del Estado en ciencia y tecnología para desarrollar un proceso de industrialización que nos permita cambiar la matriz productiva y efectivamente le puedo asegurar que hay inversionistas extranjeros dispuestos a venir, ¿no?, pero respetando las condiciones que el pueblo de Chile necesita de sus recursos naturales. Macarena, ¿se agotaron los derechos de réplica? ¿Sí? Sí, salvo que sean directamente aludidos por algún otro de los candidatos. Me sentí totalmente aludido. Habló de propuestas que tenemos en común. Va a haber más instancias durante el debate, incluso va a tener su minuto libre y también las preguntas cruzadas. Así que no tiene nada que... todo lo que tengan pendiente lo pueden ir anotando y más adelante también lo pueden decir. Perfecto, pero yo le puedo traspasar unos derechos a réplica, compañero. Tampoco le quedan. Ya los consumió. No, si no ocupamos ninguno, perdón. ¿Sí? Tenemos anotados acá, ¿no? Sí, eran 2 por cada uno y ya están los 2 utilizados. Lo que vamos a hablar a continuación en el siguiente bloque es un tema muy importante que a la ciudadanía le importa mucho. Es seguridad y orden público. Por sorteo me corresponde preguntarle primero a Gabriel Boric. Su contrincante, el alcalde Jadwe, propone derogar la ley antibarricadas y antisaqueos, una ley que usted aprobó en general y que después hizo un mea culpa, se explicó y terminó reconociendo que se había equivocado. ¿Usted también está por derogar entonces esa ley si fuera presidente? No solamente estamos por derogar, presentamos un proyecto de derogación de la ley antibarricadas.
Y sin esas herramientas, ¿cómo garantizaría el orden público, especialmente en el caso de los saqueos? Pero a mí me sorprende de que la pregunta por el orden público se instale particularmente sobre la especificidad de las barricadas. Los principales problemas de orden público... Le dije especialmente en el caso de los saqueos. En el caso de los saqueos, nosotros estuvimos de acuerdo en sancionar los saqueos. Y de hecho votamos en contra, en específico, en esa ley, de todos los artículos que criminalizaban la movilización social. Salvo el que, desde nuestro punto de vista, no corresponde a la movilización social, que son los saqueos a pymes, que ninguna culpa tienen del actual modelo. Y yo quiero también hablarle a los dueños de pymes que han sufrido y lo han pasado muy mal, tanto durante el estallido como durante esta pandemia, y que tenemos un plan de recuperación para ustedes, pensando también en los términos del FOGAPE, que hoy día se los están cobrando sin tener ningún tipo de flujo. Dicho esto, nosotros no vamos a permitir que se criminalice la protesta social. Y por lo tanto presentamos una ley en conjunto con la diputada Camila Vallejo, que entiendo que está presente también acompañando acá, para poder justamente derogar la ley antibarricadas, porque se ha utilizado de una manera punitiva y con un populismo punitivista, que es la lógica que con la que generalmente la derecha actúa, que no tiene ninguna evidencia de que mejore nada. Nos quedan 30 segundos y me parece interesante que aclare, porque usted ha hablado de intervención civil de Carabineros y me gustaría saber a qué se refiere. Es necesario una refundación profunda de Carabineros. Hoy día Carabineros todo Estado de Derecho requiere de una policía legítima para poder hacer uso del derecho a la fuerza. Y Carabineros hoy día, tanto por los casos de corrupción como por las graves violaciones a los derechos humanos, de la que no se habló nada ayer, pero tenemos más de 400 personas con daño ocular. Eso es una epidemia y es algo que tenemos que condenar y que tenemos que parar. La garantía de no repetición es algo que tenemos que poner sobre la mesa. Pero no solo eso. Hoy día el 90% de las denuncias que se hacen por robo no llegan a puerto. Entonces tenemos un problema de eficacia de las policías que es tremendamente importante para poder abordar los problemas de seguridad ciudadana, y que es lo que nos está pidiendo la gente de las poblaciones en todo el país. Muchas gracias, diputado. Sigo con Daniel Jadwe. Alcalde, usted propone en su programa refundar Carabineros y propone reemplazar las actuales unidades de orden público. ¿Me puede aclarar en la práctica qué significa eso? ¿Qué va a pasar con los más de 54.000 uniformados que hoy son parte de la institución? A ver, refundar no tiene que ver con deshacerse de toda la dotación de Carabineros, pero tiene que ver con un cambio fundamental en su forma de entender la policía, en desmilitarizarla. Efectivamente, además, nosotros también estamos proponiendo, está en una propuesta que hice hace bastante tiempo, una intervención civil para asegurar efectivamente el control civil y la subordinación, ¿no?, que muchas veces hoy día no ocurre, ¿no? Pero cuando dice reemplazar las actuales unidades de orden público, ¿a qué se refiere? No, a reemplazar, por ejemplo, fuerzas especiales por una policía completa. No a las personas. No a las personas, es reemplazar las unidades. Nosotros tenemos un problema en donde la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos la hacen las unidades de fuerzas especiales, que están entrenadas no para aquello y no para efectivamente contener y resguardar las manifestaciones, que son un derecho constitucional, y eso creo que hay que modificarlo completamente. Si usted es presidente, una de sus responsabilidades va a ser justamente mantener el orden público. ¿Qué va a hacer para garantizar, por un lado, el derecho a manifestarse libremente en la calle y, por otra parte, por ejemplo, combatir focos de violencia que se producen en sectores, por nombrarle uno, Plaza Italia, Baquedano, Dignidad, como usted prefiere llamarle, y que afecta gravemente a los vecinos, a las pymes del sector? A ver, lo primero es que nosotros esperamos construir un país en donde nunca más haya un estallido social. ¿Y cómo se hace eso? Primero, cuando hablamos de gobernabilidad, hablamos de que si nosotros logramos asegurar una vida digna para todas y todos, y nos dejamos de gobernar con los promedios, con estos que nos hemos acostumbrado, que nos mientan con tanta elegancia, ¿no? Esto de que Chile tiene un ingreso per cápita de $25.000 en la comparación con Estados Unidos, o 15.000 si lo vemos en esto, y la mayoría de la gente se pregunta, bueno, no sabemos dónde están los míos. Aquí la única manera de evitar para siempre un estallido es construir un país digno, que ponga y que resuelva de una vez por todas. Para eso estamos proponiendo. Pero si hay un foco, ¿cómo lo va a resolver? O sea, a través de una policía, pero que esté desmilitarizada y con absoluto respeto a los derechos humanos, pero además con otra cosa, que efectivamente las policías se dediquen a lo que tienen que hacer y no a cosas que no están dentro de su resguardo. Y una cosa fundamental, sobre todo a los alcaldes, ¿sí?, es que efectivamente se distribuyan los recursos de acuerdo a las necesidades de seguridad y no como se hace hoy día, que están orientados más a cuidar la propiedad privada que a las personas vulnerables. De hecho, hay mucha más dotación policial en Las Condes y en Providencia
que en Cerro Navia y en Recoleta. Macarena, ¿te puedo agregar algo muy breve respecto a ese tema? El delito más denunciado en Chile es el de violencia habitual intrafamiliar. Y para eso Carabineros hoy día no está preparado. Tenemos que generar las competencias para que Carabineros pueda enfrentar ese tipo de crisis y no estar pensando en cómo copar Plaza Italia, Dignidad o como quiera llamarle. Muchísimas gracias.